Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Les debía esta clase del sábado, el sábado pasado que no pude dar la clase. Ya antes les había grabado igual una clase de la parte introductoria a los pronósticos. También les había dicho qué métodos vamos a utilizar para nosotros poder determinar el pronóstico de la demanda, ¿no? Entonces, la naturaleza de los negocios y los cambios en el mercado nos obligan a las diferentes empresas a iniciar procesos dirigidos a mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo? ¿Basados en qué? Nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces, el pronóstico es una de las herramientas que utilizamos para tratar de pronosticar la demanda, ¿no? ¿Esto basado en qué? Basado en datos históricos, ¿bien? Entonces, la estimación y el análisis de la demanda futura, a eso es que nosotros denominamos el pronóstico, es la estimación y el análisis de la demanda futura, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Esto nos permite planificar, coordinar y controlar a las actividades y los recursos de la compañía. Entonces, si nosotros conocemos una demanda futura, pues con respecto, teniendo eso como base, hacemos el pronóstico, no, hacemos el plan de trabajo que hemos de realizar para cumplir con ese pronóstico de demanda. Entonces, el primer método que les había mencionado son 4 los métodos que nosotros vamos a ver. El primer método es el más sencillo y es el menos adecuado también porque no toma muchos factores, ¿no? El promedio móvil simple. ¿Qué quiere decirnos con eso? Que nosotros vamos a ir moviendo los datos que vamos a ir calculando, promedio móvil simple. Entonces, este método, que es el promedio móvil simple, representa uno de los métodos más sencillos para el cálculo de predicciones. Es una relación que viene expresada por el promedio de los diferentes elementos que se están considerando entre el número de estos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este pronóstico tiene la característica particular en que todos los elementos considerados tienen el mismo peso. Esto vamos a entender mejor cuando veamos el promedio móvil ponderado. ¿Bien? Y la fórmula que nosotros vamos a utilizar para pronosticar un tiempo t, un tiempo futuro, es de acuerdo a la demanda. Aquí tenemos una demanda el tiempo antes, más la demanda el tiempo antes, más 1, más la demanda del tiempo, el tiempo en el tiempo t menos 1, todo esto sobre n. Entonces, esto es como lo que nosotros hemos aprendido a calcular los promedios en laboratorios, en los primeros semestres, ¿no? Es simplemente un promedio de todo lo que se quiere medir. Se hace la suma, se hace la suma de todos los datos y se divide entre el número de datos que nosotros estamos utilizando. La única diferencia aquí es que es móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Que iré pues moviendo los datos. Ahorita les explico cómo se hace esto. Entonces nosotros existe bastantes diferencias en las fórmulas para calcular el promedio móvil simple o los pronósticos. Nosotros nos vamos a quedar con esto, ¿vale? El pronóstico, al valor del pronóstico le vamos a denominar con la F. La T, ¿qué es? Es el periodo de tiempo actual en el que nosotros estamos queriendo calcular, lo que significa que FT es el pronóstico para el tiempo, para el periodo del tiempo actual. Entonces vamos a denominar a la A sub T es la demanda real en el periodo T. Esta A podemos denominarla también con una D, no hay inconveniente. ¿Qué es lo que significa? Es la demanda real en el periodo T. Aquí, por ejemplo, tenemos A sub T, que tenemos las demandas reales, ¿no? Y los pronósticos F sub T, que vamos a ir calculando nosotros. N es el número de periodos que vamos a utilizar, ¿ya? Sobre cuántos datos vamos a utilizar para nosotros calcular el promedio móvil simple.
Entonces, este proceso se denomina el promedio móvil porque a medida que pasa el tiempo, aquel se desplaza para utilizar los periodos de la demanda más reciente. Por ejemplo, en este caso, en este pequeño ejemplo que estamos viendo aquí, nos están dando, estamos calculando un pronóstico recién en el mes de abril. ¿Eso qué significa? Que el periodo que nosotros vamos a tomar es de n igual a 3, ¿no? Entonces, si me dice n igual a 3 y me pide calcular el pronóstico del mes de enero, próximo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como me dice n igual a 3, agarro este valor, 1, 2, 3. ¿Cómo voy a calcular mi pronóstico en el mes de abril? Mi pronóstico en el mes de abril será igual a estos 200, yo lo voy a poner como lo he enumerado, ¿sí? Será este 1 más 2 más 3, todo esto dividido entre 3, ¿no? Y esto es lo que me lanza este valor de aquí de 230. Entonces estoy haciendo un pronóstico para el mes de abril utilizando los 3 meses anteriores. Y para sacar el pronóstico del mes de mayo, pues desplazo mis valores. Empiezo a trabajar febrero, marzo y abril con estos valores de aquí. Febrero, marzo y abril para calcular esto. Para el mes de junio me desplazo otra vez, marzo, abril, mayo para calcular junio. Para el mes de julio, pues calcularé abril, mayo y junio para calcular esto. Y así sucesivamente hasta alcanzar a pronosticar la demanda del mes de enero. Bien. Entonces, así de sencillo es el calcular el pronóstico de la demanda en un tiempo futuro utilizando el promedio móvil simple. Igual vamos a hacer un ejercicio para comprender mejor esto, ¿sí? Aquí tenemos, este es el ejercicio, tenemos unos datos donde nos dicen, tenemos los meses, que son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿y qué nos toca? Pues nos toca pronosticar el mes de, perdón, el mes de julio, ¿no? Necesitamos saber cuánto vamos a vender el mes de julio basándonos en estos datos de aquí, en estos datos históricos. Entonces, ¿y qué más nos dice? Que tenemos un periodo igual a 3. ¿Eso qué significa? Que agarraré el mes de enero, febrero, marzo para pronosticar el mes de abril. ¿Cómo hago esto? Y aquí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Entonces diré el pronóstico para el mes de abril va a ser igual a la demanda de enero, que era de 1500, más a la demanda de febrero, que es de 1603, más la demanda del mes de marzo de 1498. Bien, todo esto dividido en 3 periodos. Y esto me va a lanzar un valor para el mes de abril de 1534. Cuando uno trabaja en Excel, esto es mucho más fácil, ¿no? Listo, ya tenemos el pronóstico para el mes de abril. Nos toca calcular el pronóstico para el mes de mayo. Entonces vamos a movernos un cuadro hacia abajo y vamos a calcular el pronóstico para el mes de mayo. Pues ya no vamos a utilizar la demanda de enero. Vamos a usar la demanda de febrero, que es 1603 más 1498 más, ¿cuánto? 1398.
99. Esto lo vamos a dividir entre el número de periodos, que es 3, y tenemos un valor exacto de 1500. Entonces, esa es la demanda para el mes de mayo. Lo mismo hacemos para el pronóstico para el mes de junio, ¿no? ¿Cuánto va a ser para el mes de junio? Junio será, pues, vamos a tomar esta vez los valores de marzo, abril y mayo. Entonces será 1498 más 1399 más 1400, ¿verdad? 1400, todo esto dividido entre 3. Esto me va a dar una demanda o un pronóstico de demanda para el mes de junio de 1432. 1432, ¿verdad? Ahora, por último, vamos a calcular el pronóstico para el mes de julio, que es el que realmente nos interesa. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar, ¿qué meses vamos a tomar para hacer este pronóstico? Pues vamos a tomar abril, mayo, junio, ¿no es cierto? Entonces será el pronóstico para el mes de julio, será 1399 más 1400 más 1499. Todo esto otra vez dividido entre 3 y nos va a dar un promedio de ¿cuánto? 1433. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos encontrar. Queríamos saber cuánto es lo que se va a demandar en el mes de julio. Utilizando este método del promedio móvil simple, decimos que el mes de julio se pronostica que va a haber una demanda de 1433. Bien, entonces con esto estaríamos calculando lo que es el promedio móvil simple. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el promedio móvil ponderado. ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué se llama ponderado? Bien, promedio móvil ponderado. Aquí se han guardado algunas. Un ratito. Bien, continuemos entonces. ¿Qué es el promedio móvil ponderado? No sé, es la variación del promedio móvil donde se puede asignar a cualquier importancia. ¿Qué es esa importancia? Es un peso a cualquier dato del promedio. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a decidir como organización a qué valores le vamos a dar un peso. ¿Y a qué valores le vamos a dar un peso, un porcentaje de peso más alto? Por lo general se da el peso más alto al último dato. ¿Bien? ¿Qué más? Entonces es una práctica regular que nosotros aplicamos el factor de ponderación mayor al dato más reciente. Con un ejercicio igual vamos a entender esto, ¿no? Entonces, ¿qué es cuál es el uso esto del promedio móvil ponderado? Es óptimo utilizarlo para patrones de demandas aleatorias o niveladas, ¿bien? Al igual que el promedio móvil simple. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se quiere al utilizar esto de la metodología del promedio móvil ponderado? Entonces, eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos fijándose en periodos de demanda reciente. Por lo general, siempre nos vamos a fijar en los 3 a 4 datos últimos y a esos les vamos a dar un peso. Bien, vamos a multiplicar esos datos por un peso que seguramente pues dependiendo de las políticas de la compañía. Entonces, el promedio móvil ponderado
básicamente lo mismo que el promedio móvil simple, y aunque con una excepción importante, ¿no? Que son el peso que se le asigna a estos valores. Entonces, con los promedios móviles ponderados, el peso asignado a cada punto de demanda va a ser utilizado para calcular, y ese cálculo va a variar, no va a ser el mismo que el promedio móvil simple. Entonces, de esta forma es posible que exista mayor influencia en ciertos puntos de información. Por lo general, al punto de demanda más reciente es donde se le pone un peso más alto, ¿no? La ecuación básica para calcular el promedio móvil ponderado es el siguiente, ¿no? Ese, si se dan cuenta, es el mismo que el del promedio móvil simple, pero aquí se le está aumentando un peso, ¿no? A cada uno de estos datos. Se le aumenta un peso a cada uno de las demandas conocidas para pronosticar la siguiente. Aquí tenemos una condición donde nos dice que los pesos que nosotros le demos a nuestros datos se les asigna por lo general en porcentajes, y en suma ese porcentaje tiene que dar solamente uno, ¿no? Esa es una regla. Entonces, en términos más sencillos, cada uno de los pesos es menor a 1, ¿bien? Porque la suma tiene que dar igual a 1. Entonces, pero la suma total tiene que ser equivalente a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para resolver o para calcular una demanda pronosticada a través del promedio móvil ponderado? Tenemos que fijar un número de periodos. Si se acuerdan, en el ejercicio que acabamos de hacer, en el del promedio simple, igual tenemos un periodo de 3, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que vamos a agarrar los datos de 3 periodos para hacer nuestros cálculos. Entonces, al igual que en ese caso tenemos que identificar o fijar un número de periodos. ¿A qué periodos vamos a tomar y cuánto peso le vamos a aumentar a cada uno de esos, ¿no? Luego establecer los pesos. ¿Cuánto les voy a hacer? Yo ya he decidido que voy a trabajar con los 3 últimos periodos. Ya, le voy a poner un n igual a 3. Y ahora, pero tengo que decir a cada uno cuánto le voy a asignar de peso. Al último valor le asignaré un 50%, al penúltimo 25% y al antepenúltimo 25%, ¿no? Y ahí ya se hace un 100%. Bien, ¿qué más? Vemos el promedio móvil ponderado en un periodo, ¿no? Hacemos un cálculo y el pronóstico de la demanda también tenemos que calcular. Entonces aquí hay un pequeño ejercicio que igual lo vamos a resolver con calma para ver cómo es que se calcula el promedio móvil ponderado. Tenemos los tiempos o el periodo que tenemos desde el 1 hasta el 12. Nos tocaría calcular el periodo 13, ¿no es cierto? Aquí tenemos las demandas. Podemos, ya les he dicho que podemos denotarlo con la A mayúscula, A sub T o D sub T, que son demandas conocidas, demandas pasadas, ¿no? Entonces, con ese dato nos vamos a ir a un Excel para nosotros poder resolver este ejercicio. Bien, aquí tenemos ya y hemos trasladado esos datos a lo que es una tabla en Excel. Estas son las condiciones. Tenemos un periodo igual a 3. Tenemos los pesos. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a asignarle al primer valor que vamos a tomar un valor de 0.35%, al segundo valor de 0.2 y al tercer valor de 0.45. Estos son los pesos que nosotros le vamos a añadir a cada uno de estos 3 valores. Tenemos, aquí vamos a calcular solamente la demanda futura y aquí ya el pronóstico, y vamos a terminar calculando los errores más. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dicen que tenemos un periodo igual a 3, n igual a 3. Entonces tomaré el dato 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para calcular el valor del periodo
del periodo 4. ¿Cómo voy a hacer esto? Vengo y digo, voy a utilizar, voy a sumar este valor de aquí, le voy a multiplicar su peso, que es de 0.35, más, voy a tomar este otro valor, aquí me falta un paréntesis, un ratito, un paréntesis, este otro valor, esto lo voy a multiplicar por el otro peso, que es de 0.2, cierro paréntesis, más, vuelvo a abrir paréntesis, este otro dato, que es 210, lo voy a multiplicar por este otro valor, que es de 0.45, ¿no? Y cierro paréntesis y veo. Entonces, utilizando la fórmula de los pronósticos, poniendo ya los pesos correspondientes a cada uno de los datos, tengo una demanda de 200.85. Entonces, para yo fijar los valores, lo que voy a hacer, voy a fijar los valores para poder arrastrar directamente. Y esa operación sea en todas las demás celdas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Arrastro. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Nuevamente será ya un pronóstico para el mes de este. Bien. Igual. ¿Qué hago? Arrastro. Y ahí tenemos cuánto había sido nuestro pronóstico para el periodo 13 utilizando el promedio móvil ponderado, es de 201 unidades. Bien, lo único que hemos hecho es regirnos en la fórmula y ponerle un peso a cada uno de esos valores y hemos hecho la suma, ¿no? Y si nosotros ya queremos calcular el error, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos aquí y vemos. Bien, entonces, utilizando el promedio móvil ponderado, hemos dado un peso a cada uno de estos valores y hemos logrado pronosticar la demanda para el mes 13 de 194.8 unidades. Sería 195 unidades, ¿no? Porque no podemos eh, producir en fracciones, ¿bien? Entonces, con esto nosotros habríamos visto lo que es el promedio móvil simple y el promedio móvil ponderado. Ya en la clase que tengamos vamos a continuar avanzando con los otros dos métodos, ¿sí? Como podrán ver, son métodos muy sencillos de pronosticación. Una vez que nosotros terminemos de hacer los otros dos métodos más, nos vamos a dar una clase entera para resolver un caso que contenga los 4 métodos o un solo caso y lo vamos a resolver por los 4 métodos y vamos a hacer una comparación y ver cuál de los 4 métodos es el que menos error tiene y es el más aceptable. Bien, entonces conmigo nos estaríamos viendo en nuestra clase el día sábado.